Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que Dios nos ha permitido estar eh, escuchando su palabra. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase número 12. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por esta oportunidad, gracias te damos por esta bendición de poder escuchar tu palabra y de poder tomar de ella, de tal manera, mi Dios, que tengamos sabiduría y entendimiento que solamente viene de tu palabra. Ayúdanos, enséñanos, muéstranos, oh Señor, tu bondad y tu misericordia y que podamos eh, poco a poco ir conociendo más de ti, y de tu gracia y de tu propósito a nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a iniciar clase número 12 de la materia La segunda carta a los Corintios. Según el calendario, aún tenemos dos clases más, ¿ok? Dos clases más, o sea que terminaríamos el 18 de noviembre, si Dios lo permite. ¿Ok? Bien, voy a iniciar en este capítulo. Estamos en el capítulo 6, versículo número 9. Segunda Corintios, capítulo 6, verso número 9. Dice así la palabra de Dios: como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cuál es el contexto del que venimos? Bueno, venimos de un contexto en el que estamos hablando de que Pablo es ministro de un nuevo pacto y que es, siendo ministros, una de las partes de los ministros de Dios es que parecen como deshonrados, como gente que muchas veces vamos a escuchar comentarios pues muy feos, como hipócrita, como no merece, como cómo es posible que fulana persona esté enseñando la Biblia y ¿cómo se llama? Y esto y el otro, ¿no? Y vamos a escuchar cosas así que de los ministros de Dios, porque de nuestro maestro también escucharon. O sea, recordemos el día que iba a subir a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos y se preguntaban si no iba a aparecer, si no iba a ir a la fiesta. Sus hermanos le dijeron que si él se quería ser conocido, que se presentara al mundo. O sea, muchas cosas de esas nos vamos a enfrentar, hermanos, y Pablo no fue la excepción. Por eso dice: como desconocidos. ¿Para quiénes? Pues para ellos, hermanos, para los falsos y para aquellos que engañan. O sea, quiero que se den cuenta que cuando un falso empieza a meter su falsa doctrina, su falso pensamiento, hermanos, lo primero que él va a hacer es ponerte en contra de la autoridad. Y vas a empezarlos a ver como desconocidos, como moribundos, como castigados, como entristecidos, como pobres, como no teniendo nada. O sea, hermanos, vean cómo son cosas que son externas. Cómo son cosas que son externas. O sea, no son cosas que tú dijeras, bueno, tienen esta parte y pues se nota, ¿no? Entonces, muchas veces las cosas que vivimos como ministros de Dios, todo lo resumen a pecado, ¿no? O sea, si se muere mi mamá, estoy en pecado; si se muere mi gato, estoy en pecado; si se muere mi perro, estoy en pecado. O sea, todo a veces lo resumen de esa manera y es parte, hermanos, es parte de que como ministros de Dios vamos a tener que pasar por ese tipo de situaciones. Vamos a tener que pasar por ese tipo de situaciones, hermano. Entonces, eh, como ministros de Dios, tenemos que entender que una cosa es lo que la gente diga y otra cosa es lo que es la realidad, hermanos. ¿Ok? O sea, la gente va a decir muchas cosas y de acuerdo como tú les caigas. O sea, y no es importante que tú les caigas bien a todos, ¿eh? Porque aún así, Jesús, que no hizo mal a nadie, Jesús, que siempre hizo milagros, que les hizo un bien a todos, aún así con todo eso, hermanos, aún así con todo eso, eh, no lo aceptaban. Eh,
le decían que era pecador, le decían que era un engañador. O sea, muchas cosas de esas desagradables, hermanos, decían de él, lamentablemente. Y pues obviamente, hermanos, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Qué nos esperamos nosotros? O sea, eh, como ministros de Dios, pues no esperemos, no podemos esperar menos, hermanos. Seguimos ahí. 2 Corintios 6:11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Dice de traducción viviente: oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. Pablo le está diciendo, o sea, Pablo está ironizando en los versículos anteriores y les dice ahora que a pesar de toda esa parte, las obras que ellos han hecho, hacen ver que Pablo los ama. Los corintios ya habían tomado a Pablo como alguien que no los amaba, que nada más quería lo de ellos, que nada más quería engañarlos. Y por eso les dice, o sea, por eso les dice eso, o sea, ustedes ya me toman como alguien que no lo tiene nada, como alguien como alguien moribundo, como alguien, o sea, pero aún así con todo ese pensamiento que ustedes tienen, Corintios, eh, yo aún así les he demostrado que son importantes para mí. ¿Cómo? Enseñándoles. Vean lo que dice después. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Dice traducción viviente: no hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. ¿Cómo? Volteándoles bandera. Volteándoles bandera. O sea, eso es lo que ellos habían hecho, hermanos. Les habían volteado bandera. Es decir, el concepto que antes tenían de Pablo había cambiado. Y Pablo seguía enseñándole, seguía ministrándole, seguía buscando su bienestar espiritual, pero los corintios lo veían mal, hermanos. Lo veían mal. Por eso dice, no hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Dice traducción, lenguaje actual. Nosotros los amamos mucho, pero ustedes no nos corresponden con el mismo amor. ¿Por qué? Pues porque eh, nos ven mal. Ahora ya nos ven como que pues no somos verdaderos, como que nunca les hicimos un bien, como que siempre fuimos a Corinto a engañarlos y ahora sí estos nuevos apóstoles, nuevos profetas que se han presentado con ustedes, ahora sí ellos sí tienen el la verdad, ellos sí tienen de verdad un amor verdadero por ustedes, ¿no? O sea, fíjense, hermanos, lo que puede pasar cuando somos arrastrados por falsos, hermanos. Que lo que antes decíamos que era un ministro de Dios, que antes lo que decíamos que era alguien que de verdad conocía a Dios, que de verdad amaba a Dios, que de verdad busca el bienestar, se convierte en puramente, hermanos, odio, malas sospechas, malos conceptos, muchas cosas que dan tristeza. En verdad, hermanos, da tristeza y como ministros causa dolor. Porque, hermanos, sí, muchas veces, a veces las personas que menos piensas, las personas que a lo mejor tú las apoyaste, a lo mejor las personas que tú en algún momento diste de lo tuyo para que esas personas pudiesen vivir, pudiesen caminar, pudiesen eh, conocer más de Cristo, levantan contra ti el calcañar. Entonces, hermanos, eh, Pablo también está pasando por esto.
Y Pablo responde con amor, como enseñándoles y recordándoles las cosas de Cristo. Versículo 13. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensauchaos también conmigo. Traducción viviente. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Es decir, reflexionen, analicen el cómo ustedes como mis hijos espirituales me aborrecen. O sea, como que necesitan analizar si eso que están ustedes haciendo pues corresponde a lo que debería ser un hijo de Dios, ¿no? Yo creo que a lo mejor como hijos muchas veces hay hijos, hay excepciones, pero como hijos vemos a veces los errores de los padres, pero eso no puede ser, no puede hacer que nuestro amor decrezca, que nuestro amor eh, de alguna u otra manera se caiga, ¿no? Que nuestro amor de alguna u otra manera se ponga en un punto de estrechez o de un punto de vivir de una manera equivocada, ¿no? Eh, Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, o sea, analicen lo que están haciendo, o sea, ustedes tienen ya un concepto de mí ya muy equivocado, muy distorsionado por estos falsos, pero ustedes tienen que analizar las obras mías con ustedes. Y si ustedes llegan a la conclusión de que yo los he amado porque les he enseñado, pues ábranos su corazón, ¿no? ¿No? Como lo dice el lenguaje actual, amor con amor se paga. Por eso, como si fuera su padre, les suplico, ámenme como yo los amo. ¿Cómo? Recibiendo la exhortación, recibiendo la palabra de Dios. Eso se refiere Pablo. Seguimos ahí, versículo 14. Sigue diciendo ahí, el título dice, somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Okay? Muchos ocupan este versículo para, obviamente, hablar sobre que un joven, una jovencita no puede contraer matrimonio o contraer noviazgo con uno del mundo, ¿verdad? Y no digo que esté mal aplicado, está bien porque sí, sí se refiere a eso. Pero hablando en el contexto concreto, con contexto concreto de este pasaje, en este contexto, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de que los corintios no se debían unir en yugo desigual con esos falsos, con los falsos que ahora atacan su persona y atacan la obra de Dios. O sea, una persona que ataca la obra de Dios, una persona que está atacando a la autoridad, una persona que está atacando a la iglesia, no merece que esté en nuestra mesa, hermanos. No merece que esté en nuestro hogar. No debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. O sea, ¿quién es la justicia en este caso? Pues Pablo o Cristo, el Evangelio de Cristo, con la injusticia, pues el Evangelio de los falsos judaizantes. A eso se refiere en el contexto, vamos a ponerlo así, estricto del pasaje, hermanos. No estoy diciendo que está mal que digamos, bueno, yo le voy a decir a tal persona que no está bien que tenga ese novio y les hago este verso y está mal aplicado. No, no está mal aplicado. ¿Por qué? Porque obviamente sí se aplica porque él sigue la injusticia. ¿Qué cosa es la injusticia? Ay, no, pero es que esta persona o este varón, esta chava, pues no, no es injusto. O sea, de hecho es muy bueno. O sea, solamente le falta ser cristiano. No, recuerden que la justicia empieza en Cristo y termina en Cristo. Justificados pues por la fe. No podemos hacer una buena justicia, hermanos, con un discernimiento fuera de Dios. ¿Qué comunión hay con la luz con las tinieblas? Generalmente la luz en la palabra de Dios se utiliza mucho y utiliza mucho esta paráfrasis el apóstol Juan, ¿no? En Juan capítulo 3, cuando dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz. Juan capítulo 1, cuando dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, la luz es símbolo de justicia, pero también es símbolo de creer. ¿Qué comunión hay con alguien que cree y uno que no cree en lo mismo? Pues ninguna. Aquí la palabra unais viene de la palabra griega ginomai, que significa llegar a algo, alcanzar, dividir o divulgar, temblar, sobrevenir, ¿ok? Hacer que sea algo. Mira, ahí dice que sea un gen. Aquí lo dice, gen. Entonces quiere decir, hermano, quiere decir que se refiere a que una unión en el que va a resultar algo. ¿Qué? A eso se refiere. O sea, unión no solamente se refiere a algo sexual. No. Se refiere a una unión de pensamientos, una unión de costumbres, una unión de compañerismo que va a generar algo. Va a generar algo. Y yugo desigual significa algo que es diferente. El yugo desigual viene de la idea de cuando se unía, hermanos, un burrito con un buey. Eso era un yugo desigual. Y la palabra decía y la ley decía que no debías unir o poner en una yunta a un buey con un asno. No debías hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un yugo desigual, hay desigualdad de estatura, de fuerza, de habilidad, de visión. O sea, hay un yugo desigual. De ahí viene la idea. ¿Ok? Entonces, dice esa palabra: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, una unión significa no solamente algo sexual, sino significa algo de pensamiento, algo de sociedad, algo, o sea, no podemos unirnos con alguien que no tiene nuestra misma visión espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque no va a generar algo bueno. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, ni no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El contexto de este pasaje está hablando, hermanos, está hablando que si ellos quieren mostrar el amor hacia un apóstol, deben separarse de aquellos que están metiendo discordia y amargura, no contra él, sino contra Dios mismo. Pablo, como se los dije, toma esto y el yugo del Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 22, versículo número 10, hermanos. De ahí toma esta parte del yugo desigual. Y dice Deuteronomio capítulo 22, verso 10: no ararás con buey y con asno juntamente. Porque el yugo del Señor, para que el yugo del Señor sea ligero, hermanos, debemos hacer las cosas como Él manda y como Él nos aconseja. El desobedecer su consejo hará que nuestro yugo sea un yugo de lágrimas y sufrimiento. El punto que debemos ver en estos pasajes, hermanos, que vamos a estudiar, es que hay una cuestión de naturaleza. Es por ello que es imposible que el cristiano esté unido en yugo desigual. Es importante que entendamos que ambos llevan caminos diferentes. Y aunque muchos quieren pasar por alto estas advertencias, que quieren pasar por alto este mandato, sin duda sabemos que desobedecer el mandamiento es motivo de sufrimiento y de falta de bendición. ¿Cuántos jóvenes, cuántas jovencitas se engañan a sí mismos, pensando que porque varios oran por una persona, ésta se arrepentirá? Si así fuese, entonces tienen más poder que Jesús, que dijo esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos,
debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, sin duda, esto cuando Jesús dice cuántas veces significaba que oraba por ello. Sin embargo, Jerusalén fue incrédulo y entonces tuvo que recibir la disciplina. Hermanos, un creyente que decide unirse en yugo desigual, que como lo dije, decide unirse en yugo desigual, es un incrédulo. Es un incrédulo. Es como Eva, que se ha dejado engañar por la serpiente, pensando que Dios no quiere su felicidad, porque no le da al inconverso que él quiere. Deuteronomio 7:1. Moisés continuó diciendo, nuestro Dios los hará entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará de allí a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Dios ponga a estas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión, ni hagan ningún trato con ellas. Destruyanlas por completo. No permitan, fíjate bien cómo dice, no permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de estas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes y en un instante los destruirá. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte. Veamos cómo dice esta versión, hermanos. No permitan, es decir, no des tu consentimiento. Continuamos con ese pasaje para dejarlo bien en claro. Deuteronomio 7:6 dice ahí: ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario. Al contrario. Eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por esto ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que Él es el Dios verdadero, Dios nuestro. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes. Y un ejemplo, hermanos, el punto es que cuando alguien anda en yugo desigual, se convierte o se vuelve como todos los demás. Empieza a buscar todo lo que el mundo busca. Empieza a pensar como el mundo, que ya su objetivo no es agradar a Dios, es agradar a esa persona incrédula. Se vuelve esclavo, y aquel que Jesús había hecho libre se vuelve esclavo. Y un ejemplo de ello fue Sansón. Sansón, que fue un hombre que siempre se unió en yugo desigual hasta que lo llevó a la muerte, hermanos. Cuando un creyente se une y decide unirse en yugo desigual, pone en peligro su vida. Sansón es un claro ejemplo de que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero el yugo desigual no es algo de Dios, es algo de la carne. Es algo de la carne. Entonces, hermanos, continuamos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, y Pablo parece que sube de nivel las cosas y lo pone en un plano plenamente espiritual y pregunta y afirma que qué comunión hay entre la santidad y la idolatría. Y Pablo utiliza figuras retóricas para puntualizar esta cuestión y toma como parte la moralidad. ¿Qué moral podrá tener un incrédulo si no conoce al Dios moral de las Escrituras? Aquí la palabra Belial, que vemos en este pasaje, Belial, significa maldad, indignidad, eso significa. ¿Cómo podrá un incrédulo solucionar las cosas de una manera espiritual si ni conoce a Dios? ¿Cómo? O sea, imagínate una persona que está en yugo desigual y le dice a él que oremos. Pues es un gran consejo, pero dudo que lo haga. Yo dudo que lo haga.
Hasta te va a decir que eso no funciona. Que las cosas no se arreglan con oración y con clamor, se arreglan con capacidad, se arreglan con trabajo, se arreglan con esfuerzo, se arreglan con un gran eh, una gran capacidad y con dinero. ¿Cómo podrá poner las cosas en oración y en las manos de Dios si Cristo no es su Señor? Si más bien el diablo, lo cual solo lo llevará a la destrucción y a la mentira. ¿Cómo podrá un incrédulo creer la palabra de Dios y obedecerla si su vida no se basa en la fe, sino en la incredulidad y en la vanidad de este mundo? ¿Cómo adorarán a Dios si no conoce a Dios? ¿Cómo adorarlo, ya que su vida es un mar de pecados y de cosas que no agradan a Dios? Por eso es la cuestión, hermanos. ¿Qué comunión hay? Ninguna. Veamos, dice, ¿qué concordia? Aquí la palabra concordia significa ¿qué acuerdo? O sea, ¿cuál es el punto en donde podemos ponernos de acuerdo ambos y decir, a partir de este punto vamos a caminar juntos? No hay ninguno. Si hay algo que le gusta al mundo, hermanos, son las mezclas. Y no hay arma más maliciosa del enemigo que el hacerte pensar que puedes pertenecer a dos equipos. No hay arma más maliciosa del enemigo que el hacerte pensar que puedes pertenecer a dos equipos. Pero qué acuerdo, o sea, qué parecido hay entre uno que está en Cristo y uno que está en el diablo. El único que le encuentra concordia es el carnal, porque de ahí nadie lo vería. O sea, ¿qué parecido hay? ¿En qué punto de la vida hay un parecido? ¿En qué punto? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El enfoque de la fe judía desarrolló en el ritual y la liturgia del templo en vez de una fe personal con Dios. Aquí la palabra acuerdo significa un depósito. Es decir, creen en lo mismo y muchos responderán, bueno, él o ella me ha dicho que sí cree en Dios. Eso es lo que pueden decir, ¿no? Cuando le preguntamos, oigan, ¿ustedes creen lo mismo? Y muchos responderían, bueno, él o ella me han dicho que sí creen en Dios. ¿Cuál Dios? ¿Baal? ¿Astarot? ¿Moloch? ¿Mamón? Porque dicen ahí, solo le falta ser cristiano. Pues le falta todo. Entendámoslo, hermanos. No es cuestión de gusto, es cuestión de naturaleza. No es cuestión de gusto, es cuestión de naturaleza. Y aquí cito varios versos. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Éxodo 6:7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 29:45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Levítico 26:12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pablo cita estas escrituras para reafirmar esta enseñanza de parte de Dios. ¿Cuál? Somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Por lo cual, dice ahí, salid de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Aquí la palabra apartaos significa dejar fuera, poner límites, Dios nos manda separarnos de la manera de vivir del mundo y ya no seguir la corriente de este mundo y no amar más a este mundo que nos aparta, que nos apartemos de la inmundicia de este mundo. Entonces, la manera de vivir de un cristiano no tiene nada que ver con las personas que siguen la corriente de este mundo. La corriente de esta vida, y debemos tener un límite del mundo con nosotros, hermanos. O sea, ¿cuál es la solución? Porque muchos dicen, bueno, es que esta persona me está hostigando, esta persona me está
eh, pues llamando la atención en el trabajo, llamando la atención, debes poner límites. Debes poner límites. O sea, si tú sabes que eres débil en eso, ¿para qué sales con él? ¿O para qué sales con ella? Si sabes que pues, tienes esa debilidad. Pablo no está hablando que nos aislemos y que nos vayamos lejos a los Himalayas. Más bien salir de ellos a que no participemos de las pechorías y las cosas tan inmundas que practican, hermanos. Hermanos, quiero poner aquí otra cosa importante. Y es que puede haber gente dentro de la congregación misma que tú ves que es un incrédulo. O sea, está dentro de la iglesia y a lo mejor asiste a la iglesia, pero es un incrédulo. Apártate. Y es bien difícil, hermanos, porque obviamente pues tú dices, pero me gusta la persona, tal vez yo lo puedo ayudar, ¿verdad? No te engañes con eso de que tal vez tú lo puedes ayudar, porque no va a pasar así. Tú no eres Dios. Y terminamos, hermanos. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nos tenemos que guardar completamente de la vida mundana y buscar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Ya no estamos para agradarnos a nosotros mismos. El punto del yugo desigual es que la gente que está en ese pecado, porque es un pecado, se está agradando a sí misma. Él ya perdió de vista agradar a Dios. Ya perdió de vista eso. Él se quiere agradar a sí mismo. Y por eso hace eso. O sea, por eso vive de esa manera. Y como que quiere remediarlo, pero a su manera. Lo quiere remediar a su manera. No haciendo lo que Dios le manda, sino remediarlo como él cree que le convenga a él. Por eso dice, yo seré vuestro padre. Es decir, tiene que entender estas gentes que viven en ese pecado, que ya no estás para agradarte a ti. No se trata de ti, no se trata de tu felicidad. Se trata de agradar a Dios. De eso se trata. Entonces, ¿qué concluimos de este capítulo? El mundo incrédulo solo ve lo negativo del ministerio. Los enemigos de Pablo sin duda exageraban lo negativo de sus esfuerzos por desacreditar ante los ojos de los corintios que Pablo era un perdedor y era un don nadie. ¿Qué podía ver el mundo cuando miraba a un hombre como Pablo? Vería a un hombre casi moribundo. Una y otra vez había estado a un paso de la muerte. Vería a un hombre azotado, literalmente castigado. Parecería como si en vez de ser uno de los valiosos trabajadores de Dios, Dios lo estuviera castigando constantemente. O sea, muchos dirían, y muchos argumentan de esta manera, ¿no? Si él está tan bien, ¿por qué le pasa esto? Eso es lo que decían los falsos de Pablo. El mundo vería un hombre entristecido. Había sido con un corazón entristecido que Pablo había visitado los Corintios antes de escribir Primera Corintios. Y muchos de los que había escrito en su carta había brotado de un corazón apesadumbrado. El mundo vería a un pobre, un hombre que para sobrevivir dedicaba la mitad de su tiempo a hacer tiendas o carpas. En verdad, el mundo solo ve lo externo de las cosas, hermanos. Probablemente describieron al apóstol como no teniendo nada, no teniendo nada. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.